Invitada, la candidata a doctor en Ciencias Natalie Morales Galeana. Realizó su carrera en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo su maestría en Ciencias Bioquímicas. Tiene experiencia en Biología Molecular, Regulación Genética y Microbiología. La maestra en Ciencias nos brindará un webinar en el que profundizará en el tema de riboswitch. Recuerden que durante la conferencia tendrán la oportunidad de hacer preguntas a nuestra invitada. Si tienen alguna pregunta relacionada con el tema que vamos a tratar, los animamos a que la escriban en el chat. Al finalizar la presentación, dedicaremos un tiempo para abordar preguntas y enriquecer así nuestra discusión. Sin más preámbulos, demos inicio a este webinar. Bueno, pues buenos días. Yo me llamo Natalie y pues estoy haciendo mi doctorado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, que está en Cuernavaca, Morelos. Y pues hoy les voy a hablar un poquito de mi proyecto, que lleva por título Análisis in silico de riboswitches en tándem en bacterias. Yo pertenezco al grupo de genómica computacional del Instituto de Biotecnología. Y en este grupo lo que se trabaja es bioinformática. Y pues, ¿qué es la bioinformática? La bioinformática es como pues el análisis de todos los datos de los seres vivos, ya sea a nivel macro o micro, pero con la ayuda de métodos computacionales, ¿no? Para hacer este análisis. En nuestro caso, como somos un grupo de genómica, nos dedicamos a analizar datos genómicos que vienen pues del DNA y el RNA. Y nuestro grupo de seres vivos en los que estamos enfocados es el grupo de las bacterias. Como ustedes saben, pues las bacterias son microorganismos unicelulares que no son vistos a simple vista. Y nuestro campo de estudio es la regulación genética. Entiéndase regulación genética como aquellas procesos que hace el microorganismo para poder prender y apagar sus genes, dependiendo ya sea de sus necesidades metabólicas o que tengan que ver en relación con su ambiente o con la interacción con otros microorganismos. En nuestro caso, estamos interesados en los riboswitches, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. En principio les voy a mencionar qué es un riboswitch y los antecedentes que hay sobre este tema en nuestro grupo. Después voy a hablar de los riboswitches en tándem, que es el tema particular de mi proyecto, para mencionarles cómo se llevó a cabo una metodología computacional para obtener información sobre este tipo de reguladores. Y finalmente, pues la caracterización experimental de un riboswitch que se está llevando a cabo, ¿no? Aquí me interesa mencionarles que los riboswitches son reguladores a nivel de RNA. Si ustedes recuerdan, pues el DNA es de doble cadena, mientras que el RNA pues solo presenta una hebra. Y pues, ¿qué son los riboswitches? Los riboswitches son elementos de RNA que generalmente, pero no exclusivamente, están en el 5' UTR de los genomas bacterianos. Estos tienen la característica principal de que reconocen a un ligando, que en este caso se los muestro de color morado. Ese ligando, ese reconocimiento del ligando es muy específico y con mucha afinidad, ¿no? Entonces, gracias a que hay un reconocimiento entre riboswitch y ligando, se producen ciertos cambios conformacionales en el RNA que van a permitir la regulación del gen, es decir, que se exprese o que la expresión de este se vea bloqueado. A nivel de estructura, estos riboswitches o estos elementos de RNA tienen dos dominios, uno que se llama aptámero y otro que se llama plataforma de expresión.
El aptámero es la secuencia inicial al riboswitch y es una secuencia que reconoce al ligando. Es muy afín a este y es muy específico. Por eso también estructuralmente cada riboswitch se pliega de cierto modo específico. Y adyacente a este dominio está la plataforma de expresión. Esta es, como su nombre lo dice, la que va a controlar directamente si se expresa o no se expresa el gen. Pero la modificación que pueda tener este dominio depende de las modificaciones que sufra la primera secuencia. Eso es, a grandes rasgos, pues un riboswitch, un elemento de RNA que regula la expresión de genes. ¿Cómo funciona? Pues puede funcionar a nivel de la transcripción, es decir, cuando el ligando se une al riboswitch, pues produce un cambio conformacional que produce que se forme un antiterminador. Y este antiterminador pues va a impedir, va a permitir, perdón, que la polimerasa, no, perdón, va a permitir que la polimerasa siga transcribiendo el gen. Cuando no está, bueno, cuando el ligando está unido al riboswitch, también se pueden llegar a suceder cambios conformacionales que van a hacer que se formen terminadores. Y al formarse terminadores que pueden ser Rho dependiente o Rho independiente, van a hacer que la polimerasa ya no continúe su trabajo y entonces se vea bloqueada la transcripción. A nivel de la traducción sucede algo parecido. Cuando el ligando se une al riboswitch, se produce una estructura que forma un antisecuestrador de la secuencia Shine-Dalgarno. La secuencia Shine-Dalgarno es aquella que es reconocida por ribosomas. Y entonces esto permite que el ribosoma se una y entonces se continúe la traducción del gen. Mientras que puede ser lo contrario. Cuando se une el ligando al riboswitch, se produce una estructura que permite que se secuestre esta Shine-Dalgarno y entonces se vea bloqueada y no pueda acceder el ribosoma a ella y por lo tanto la traducción se vea inhibida. Otra de sus funciones es tiene que ver con la actividad ribosima. Es decir, cuando el riboswitch se une el ligando se une al riboswitch, se forma una estructura que es blanco de RNAsas. Y las RNAsas son pues proteínas que degradan el RNA, ¿no? Entonces, de esta forma se empieza a degradar y se inhibe la expresión del gen. También pueden funcionar en autocorte, en el splicing. Cuando se une el ligando al riboswitch, se produce una estructura que permite que ciertos sitios blancos de GTPasas, se formen y entonces, pues el gen se ha editado y entonces se vea favorecida la unión del ribosoma y la posterior expresión del gen. Y también de las más recientes son las actividades en trans. Es decir, generalmente un riboswitch siempre funciona sobre está regulando en el que se encuentra. Pero en este caso, al unirse el ligando al riboswitch, va a producir la formación de una estructura que también permite que cierta secuencia de este riboswitch se edite y vaya y funcione como un RNA pequeño sobre la expresión de otro gen, haciéndolo pues más inestable, ¿no? Y entonces permite que no haya transcripción de otro gen. A eso se le llama pues actividad en trans. Y bueno,
Clases de riboswitches, pues hay muchas, porque se ha descrito que hay varios de los ligandos que se han descrito por unirse a riboswitches están en este cuadrito. Y pues se ve que puede haber desde nucleótidos, aminoácidos, cofactores de enzimas, vitaminas, segundos mensajeros que funcionan como ligandos para riboswitches. Entonces, cada riboswitch va a censar cierto ligando y va a producir cierta estructura que le ayude al reconocimiento de tal ligando. Entonces, aquí, por ejemplo, les muestro algunos ejemplos y pues el de los más, el primero en descubrirse, perdón, es el riboswitch de tiamín pirofosfato y pues más al rato les comentaré un poco más sobre este. Este tipo de reguladores generalmente se encuentra en las bacterias, aunque sí ha habido algunas plantas y hongos en donde se ha llegado a encontrar este tipo de reguladores, pero generalmente es más un tipo de regulación que llevan a cabo las bacterias. En esta imagen les muestro pues la distribución filogenética de algunos de los riboswitches y les puedo mencionar que hay algunos como el de tiamín pirofosfato que se distribuye casi en todas las bacterias, o sea, casi todas las bacterias o algún organismo representativo de un grupo pues va a tener este tipo de riboswitches. Sin embargo, hay otros que son más específicos, ¿no? O sea, por ejemplo, el T-Box generalmente lo vamos a encontrar en el grupo de los firmicutes, ¿no? Y es como más acotado a este tipo de bacterias. Y bueno, les voy a hablar un poquito de los riboswitches en tándem. Primero que nada, pues les puedo mencionar que justamente en el IBT, en uno de los grupos de trabajo de allá, estaban trabajando con la regulación de genes de biosíntesis de tiamina y como en su momento pues estaban buscando como qué proteínas como activadores de la expresión de estos genes, ¿no? Sin embargo, pues no encontraban como algún factor proteico que pudiera estar regulando la expresión de este gen, que es TIM, perdón. Y entonces se hizo la sugerencia de que el propio RNA podía ser capaz de regular la expresión de este gen. Y eso fue pues en 1997. Y pues se dejó así la sugerencia de que posiblemente el RNA pudiera estar participando en este tipo de procesos. Sin embargo, ya hasta el 2002 fue cuando en el grupo de Ronald Breaker se hace una caracterización mucho más extensiva de este RNA y se logra definir que el propio RNA puede ser capaz de regular la actividad de un gen sin la presencia de una proteína. Y pues antes se le daba más peso como a esa parte de la regulación por medio de proteínas, ¿no? Y entonces en en el año de 2002, pues ese grupo de trabajo bautiza a este tipo de reguladores como un riboswitch, ¿no? Que vendría siendo pues un RNA en el extremo 5' que regula un OR. Y bueno, a su vez, en este mismo tiempo, pues fue como el boom del RNA, en donde ya se le daba más peso a la regulación por el RNA. Ya no solo
escribe este por primera vez, pues se le empieza a poner más atención a este tipo de regulación y entonces se describen muchísimos más, o sea, ya se empiezan a caracterizar aquellos que reconocen aminoácidos como glicina, lisina, aquellos que reconocen vitaminas, como, otros que reconocen cofactores, entonces ya se empieza a hacer más grande la lista de este tipo de reguladores. Pero bueno, ya hasta el 2012 fue cuando por primera vez que pues funcionalmente trataron de saber qué era lo que estaba pasando, si el hecho de tener como dos riboswitches en una misma región pudiera estar favoreciendo la expresión del gen, ¿no? Y entonces en el 2012 pues se bautiza a este tipo de riboswitches como riboswitches en tándem, porque pues están duplicados, ¿no? Ya en el 2016, pues igual se vuelve a describir que sí existen riboswitches duplicados, pero que no solo pueden ser del mismo tipo, sino también de distintos y que también son funcionales. Aquí, por ejemplo, están regulando un gen relacionado a la biosíntesis de metionina y los ligandos que reconoce cada riboswitch se relacionan en una vía metabólica, ¿no? Entonces, pues ese ya es como otro plus también, saber que puede haber dos riboswitches distintos que estén regulando un mismo gen. Y bueno, ya nosotros a partir del 2022, pues quisimos investigar más sobre este tipo de riboswitches, en particular sobre el riboswitch T-Box que está en el gen de biosíntesis de tiamina-pirofosfato, porque nosotros queríamos saber, ¿no? Si la unión de dos riboswitches que reconocen un tRNA cargado o descargado pudiera estar favoreciendo la expresión del gen. Sin embargo, en el análisis que hicimos, encontramos que la distribución de riboswitches en tándem es todavía más extensa que solamente unos cuantos riboswitches o unos cuantas clases de riboswitches de los que se han descrito, ¿no? Hasta ahorita se han descrito 50 clases y pues al hacer nosotros el análisis de la presencia de este tipo de reguladores, pues encontramos que son varios, ¿no? Los riboswitches que se pueden encontrar en esta organización. Además de encontrar riboswitches que también están en una zona reguladora muy cercana, pero están regulando genes que están en posiciones distintas en el genoma, ¿no? Y que entonces podría significar que están interfiriendo el uno en el otro en la regulación de cada gen, ¿no? A estos riboswitches nosotros les estamos llamando divergentes y bueno, es de lo que más adelante voy a platicarles también. Y bueno, aquí nada más quiero mencionar a una de mis compañeras del laboratorio, que fue la que estuvo analizando a los riboswitches de tipo T-Box y se dio cuenta que pues son propiamente más representados en el filo de los firmicutes. Y pues los firmicutes son un grupo específico de bacterias gram positivas. También se da cuenta que la mayoría de los genes en los que se encuentra este tipo de riboswitches son en genes de biosíntesis, de transporte o de cargado de aminoácidos. Entonces, tras hacer este análisis, analiza también este tipo de reguladores, pero en el operón de triptófano. Y de entrada, pues ustedes pueden ver que en ciertas bacterias se lleva a cabo esta regulación se lleva a cabo por proteínas, pero en otro grupo pues se lleva a cabo por riboswitches.
aquí también fue cuando de manera interesante pues encontramos algunos organismos que tienen dos riboswitches, no solo uno. Entonces, pues esa también fue como una de las bases por las cuales empezamos a hacer este análisis de riboswitches duplicados. Y bueno, en la literatura, pues sí, estos son los únicos riboswitches que experimentalmente ya se han caracterizado y que están duplicados, ¿no? El de glicina, aquellos que reconocen SAM, el de tiamina-pirofosfato, este que ya les mencioné, que son dos riboswitches distintos, regulando dos riboswitches distintos, reconociendo cada uno su ligando. Y entonces ustedes pueden ver que si yo les digo que pues de todos los riboswitches que existen son 50 y estos son los únicos que han sido caracterizados. Entonces, pues el análisis primero se enfocó en saber si había riboswitches adicionales a estos que pudieran estar también duplicados y trabajando juntos. De manera general, les puedo mencionar que un riboswitch en tándem, la ventaja de tener un riboswitch duplicado es que hacen una regulación más estricta. Es decir, que si en un caso tendría que unirse el ligando a su riboswitch para regular la expresión del gen, en estos casos se requiere más ligando y se requiere la formación de las estructuras como más eh, controlada, ¿no? Para poder hacer una regulación. Entonces, por eso los riboswitches en tándem se ve que están en genes que requieren como una regulación muy específica en determinados momentos en la célula. Eh, y bueno, metodológicamente, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Pues utilizamos la base de datos que es una base de datos que está en el, bueno, que a la que tiene el acceso mi grupo de trabajo. Esta es una base de datos que está curada y que está, pues, que trata de que se le quiten, pues, todos los errores, que a veces existen al hacer una secuenciación. Y esos fueron los genomas completos de un número de bacterias que nosotros utilizamos para buscar en estos genomas pues las secuencias de riboswitch. Para obtener las secuencias de riboswitches, pues nos fuimos a la base de datos de Refam, que tiene modelos de los 50 modelos descritos hasta el momento de riboswitches. Y estos pues también se utilizaron para hacer un alineamiento entre la secuencia de los genomas y las secuencias, perdón, de los modelos del RFAM. Nosotros quisimos, bueno, solo nos quedamos con los datos o los hits que tuvieran cierto e-value porque es una forma de asegurarnos que la búsqueda que estamos obteniendo pues sea como la más cercana a algo correcto, ¿no? Entonces, aquellos valores que no estaban sobre el puntaje necesario, pues se descartan, ¿no? Después de que ya hicimos como ese filtro de obtener los riboswitches, ahora nos fuimos a hacer como pues el análisis de los que están duplicados. Para ello, pues tomamos en cuenta una distancia de 200 nucleótidos entre aptámeros, porque no nos interesaba que los riboswitches encontrados estuvieran muy lejos de sí, porque podrían estar existiendo, bueno, podrían no estar asociados y más bien podrían estar, o sea, podría estar uno regulando, pero el otro no necesariamente estar regulando ese gen.
Después de ese análisis de pues buscar aquellos que estuvieran juntos a cierta distancia, nosotros determinamos pues la frecuencia de esos genes que encontramos, ¿no? Porque lo que quisimos también es que ese riboswitch que encontramos estuvieran regulando ciertos genes, ¿no? Si no encontrábamos un ORF después de un riboswitch, pues no lo tomábamos en cuenta porque no teníamos ajá, la idea de que pudiera ser un riboswitch funcional, ¿no? Sino solo tal vez una secuencia que se hubiese quedado en el genoma, pero que no estuviera regulando un gen como tal. Ya eso lo hicimos con ayuda de pues la anotación de genes que nos permitió ya saber como a la par, ¿no? Riboswitch más su gen que estaba regulando. Y entonces ahora sí pues ya hicimos un análisis de qué cantidad de genes estaban siendo regulados y cuáles eran, ¿no? Después de eso, pues ya, o sea, ya que obtuvimos a los que están duplicados, los llamamos como riboswitches contiguos, perdón, por lo mismo, ¿no? De que están uno adyacente a otro. Después de eso, y de haber ya encontrado los genes, pues determinamos la dirección en la que están regulando el gen, ¿no? Si es positiva o si es negativa. Y dado las características que tuviéramos, ya los clasificamos. Si estaban los dos riboswitches regulando un solo gen, los clasificamos como riboswitches en tándem, y si no, los clasificamos como de riboswitches divergentes. También los podemos clasificar según el ligando al que están uniendo. Y si el ligando era el mismo en ambos casos, se llamaba homogéneo, y si era distinto, pues heterogéneo. Igual con los divergentes. Y finalmente, ya que tuvimos esa clasificación, nos ayudamos de los COGS, que son grupos de ortología, y como para analizar más o menos en qué estaba implicado ese gen, ¿no? Si era un gen relacionado a metabolismo, o si era un gen relacionado a biosíntesis, o si era un gen relacionado a estructura, etcétera, ¿no? Y pues eso se hizo con ayuda de la programación en Perl, en Python, y pues con análisis estadísticos en RStudio. Para hacer ya el análisis estadístico como tal, pues también nada más les menciono así a grosso modo que utilizamos a la distribución hipergeométrica porque pues nos permite, tenemos todos los datos que un tipo de este análisis se requiere, ¿no? Entonces, pues esto también lo hace como más, es un análisis como más fino para que pueda ser, para que nosotros podamos conocer la probabilidad con la que un gen puede presentar un riboswitch de cierto tipo, ¿no? O nos ayudó también a saber qué tipos de filum pueden ser favorecidos por tener este tipo de reguladores. Y pues nada más mencionarles, por ejemplo, que lo que se toma en cuenta es tanto la población, es decir, los riboswitches totales. Aquí, por ejemplo, es como mi universo, todos los riboswitches que existen, y cada bolita representa un riboswitch de cierto tipo, ¿no? Y en nuestra muestra, pues van a estar solamente los riboswitches que se presentan de manera contigua, perdón. Y igual, o sea, cada riboswitch va a tener su color específico. Y ya con estos datos ya podemos sacar pues qué tan probable es que un riboswitch pueda estar presente en cierto filo, y es más estricta este análisis porque toma en cuenta el universo, ¿no? Porque pudiera ser que tú tienes muy poquitos riboswitches
en tu universo, pero la mayoría son riboswitches contiguos, ¿no? Y entonces, por eso hay que hacer un análisis estadístico como para estar más seguro de qué tan significativo o no es un resultado. Y pues a grandes rasgos les puedo mencionar que los firmicutes, el filo de los firmicutes, el filo de las actinobacterias y de las proteobacterias son los 3 filos en los que se encuentran más este tipo de riboswitches. Aquí el color va a representar, en esta gráfica el color va a representar la probabilidad de que se presente este tipo de riboswitches en cierto filo bacteriano. Entonces, aquí ustedes pueden ver los tipos de riboswitches que encontramos y los filos, los fila en lo que los encontramos, ¿no? Y entonces, pues, también, o sea, podemos ver que sí ampliamos la descripción de este tipo de reguladores a más clases, ¿no? Antes les mencioné que pues solamente se decía que el de glicina, el de SAM, el de Vox habían sido encontrados como con 2 unidades, ¿no? Pero ahorita con los análisis que hicimos, pues ya vemos que no solo se limita a esos tipos de riboswitches, sino que también encontramos muchos más, ¿no? Y en cuanto a los fila, pues sí, la mayoría se encuentra en firmicutes, pero pues sí, actinobacterias y protobacterias también tienen una representación, ¿no? De los riboswitches, de todos, el que más se presenta o el que más se distribuye, pues bueno, que más frecuencia, con que más frecuencia encontramos es el de glicina, es seguido de CDGMP y el de Vox, ¿no? Que son como los 3 principales de nuestros datos. Y bueno, como ejemplos, pues solamente también cabe mencionar que no solo hemos encontrado riboswitches duplicados, sino que eso también es pues algo interesante de que hemos encontrado que hasta hay algunos que son triples o cuádruples, ¿no? O sea, se encuentran mucho más presentes y entonces, pues eso nos habla de que posiblemente requiera más, una regulación pues mucho mayor ese tipo de genes, ¿no? O sea, de hecho en la literatura, uno de los que ya se había caracterizado experimentalmente tiene 3 aptámeros que reconocen DGMP, ¿no? Entonces, pues no nos hizo, no fue de nuestro, sí, no se nos hizo extraño que nosotros encontráramos a algunos que tuvieran hasta 4 o 3, ¿no? Pero de otro tipo de riboswitches, ¿no? Estos solamente que están aquí, pues son algunos ejemplos. Y bueno, también encontramos aquellos que son heterogéneos en más representación y con otro tipo de organización, porque yo les había mencionado el de ese adenosilmetionina con cobalamina, 2 riboswitches juntos que están relacionados, pero en este caso, encontramos muchos más, ¿no? Unas relaciones como de el riboswitch SAM con el de T-Box o el de T-Box con YKKC. Entonces, pues es interesante ya irse caso por caso y analizar, qué relaciones metabólicas pueden estar implicadas en el reconocimiento de cada riboswitch para la regulación de ese gen en específico, ¿no? Y pues de los divergentes, encontramos genes que sí están orientados en distinta dirección y que en su región regulatoria hay 2 riboswitches. Cada riboswitch tiene su promotor y por lo tanto cada riboswitch pues se transcribiría por separado, pero
aquí nosotros lo que estamos hipotetizando es que a lo mejor pudiera existir una intervención sobre la regulación de un gen y otro cuando uno de los dos riboswitches lleva a cabo su regulación. Es decir, cuando se transcribe un riboswitch, pues posiblemente esa misma transcripción esté haciendo que se estorbe la transcripción del siguiente, ¿no? Y entonces algo así como cuando hay un choque de polimerasas o cuando el DNA está muy enrollado que no permite que se regule el gen adyacente a él, ¿no? Entonces, y esto lo hipotetizamos porque posiblemente exista una relación entre ellos, dado que los genes que encontramos regulados así tienen o están relacionados en una vía metabólica. Entonces, pues eso es en lo que vamos ahorita y en lo que sería, bueno, en lo que necesitamos analizar caso por caso para ver si pudiera existir alguna relación. E igual, nosotros encontramos riboswitches homogéneos y heterogéneos, es decir, aquellos que regulan, bueno, aquellos que reconocen el mismo ligando y aquellos que reconocen ligandos distintos. Y pues solamente para mencionarles un poquito por qué la importancia de este tipo de reguladores que ya están no solo en una unidad, sino en 2 o 3. A modo de algún ejemplo, es que, por ejemplo, en este que encontramos que tiene 3 T-Box en un gen que es la treonil RNA sintetasa. Las bacterias generalmente, bueno, las bacterias tienen 2 genes que codifican para esta enzima, la THRS y THRZ. THRZ es la única que tiene este tipo de regulación. Y bueno, THRS es la enzima housekeeping, es decir, la enzima que la célula siempre está usando por default. Pero hay ciertas condiciones como el hecho de que el aminoácido de treonina esté depletado o casi no esté presente en la célula y condiciones estresantes para la bacteria que permiten que THRZ se vea activo. Entonces, nosotros pues hipotetizamos que pues por esa condición de especificidad es que la enzima tiene tres riboswitches regulando ese gen, porque este riboswitch que reconoce son tRNAs y esos tRNAs pueden estar cargados con su aminoácido, que en este caso sería treonina, o pueden estar descargados. Cuando están descargados es cuando se unen al riboswitch y permiten la expresión del gen. Entonces, si se dan cuenta, solamente en condiciones muy bajas de treonina es que este gen se expresa. Y entonces, pues nosotros imaginamos que lo que pasa es que la célula necesita sensar de manera adecuada cuando hay concentraciones muy bajas de treonina. Y entonces eso solo lo hace, pues a través de tener más riboswitches que le permiten controlar más estrictamente este gen, ¿no? Porque no, este gen no es necesario más que en esas condiciones, ¿no? Y otro de los ejemplos vendría siendo el de glicina, que si bien ha sido el primero en describirse y que tiene una regulación cooperativa, y se le dice cooperativa porque al unirse ligando al primer aptamero favorece que el segundo riboswitch se forme y que pueda reconocer otro ligando, ¿no? Entonces, por eso es como una función cooperativa, ya que se une al primero, se une al segundo y entonces produce su regulación. Y este tipo de reverse switch se encuentra principalmente en genes que tienen que ver con la degradación de glicina.
Esto porque ya en las bacterias la glicina a ciertas concentraciones viene siendo un aminoácido que ya resulta tóxico para las bacterias. Y entonces lo que hace el microorganismo es prender pues las señales para empezar a degradarlo, ¿no? Y entonces, como solo se requiere también exactamente cuando las concentraciones de glicina son ya dañinas, entonces por eso nosotros pues creemos que estos riboswitches como tienen un sensado muy fino, entonces es cuando actúan, ¿no? Cuando detectan pues un nivel elevado de este aminoácido. Y pues aquellos que están duplicados, pero que tienen ligandos o que reaccionan a ligandos diferentes. En este caso encontramos uno regulando una homoserin acetiltransferasa, que es una enzima relacionada con la síntesis de metionina. Pues nosotros hipotetizamos que pues sí hay una relación entre ellos, ¿no? Porque por un lado, este riboswitch reconoce ese adenosylmetionina, que es como un reconocimiento ya pues del aminoácido, ¿no? Mientras que por el otro lado, el riboswitch T-Box está reconociendo un tRNA y ese tRNA puede estar cargado o no con metionina, ¿no? Y si nosotros analizamos la secuencia del T-Box, nos damos cuenta que efectivamente, pues sí estaría reconociendo un tRNA específico para metionina, ¿no? Entonces, nosotros creemos que por un lado pudiera estar reprimiendo la expresión del gen cuando la célula detecta que hay suficiente metionina, ¿no? Y por el otro reprimiendo si detecta que los tRNAs casi no tienen metionina porque está viendo un nivel bajo de este aminoácido, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos de muchos en donde podemos ver que sí hay una relación entre dos de estos reguladores para regular finalmente la expresión de un gen. Los riboswitches de tipo T-Box, como ya les mencioné, se encuentran principalmente en genes de biosíntesis, transporte o aminoaciltRNA sintetasas. Todos son relacionados a aminoácidos y pues pueden ser tRNAs. Y lo que reconoce este tipo de riboswitch es un tRNA que puede estar cargado o no cargado. Cuando el riboswitch no está cargado, cuando el tRNA no está cargado, el riboswitch puede unirse a dos sitios en el riboswitch, provocando la formación de un antideterminador. Y ese antideterminador va a permitir que la RNA polimerasa siga transcribiendo el gen. Mientras que cuando el tRNA está cargado con su aminoácido, pues esto impide que se una a un sitio y solo es reconocido por un sitio. Y eso permite que el RNA forme un terminador. Cuando se forma este terminador, pues la transcripción se bloquea. Y pues como ven, esto hace sentido porque cuando la célula tiene cierto aminoácido en muy bajo nivel, pues lo que va a querer hacer es prender los genes que ya sea que lo sinteticen o que lo transporten o que las enzimas encargadas de cargar el aminoácido pues estén más activas, ¿no? Este tipo de riboswitch se cuenta principalmente en firmicutes y regula a nivel de la transcripción, porque pues ustedes ya les mencioné que pueden actuar a distintos niveles, pero este en particular es más transcripcional. Lo encontró mi compañera y yo lo volví a encontrar en los análisis que hicimos, duplicado en ciertas bacterias.
y se puede observar que presentan las mismas, bueno, que la secuencia, las secuencias ideales y esto, este análisis pues se hizo utilizando los genes de TRIPE, que es una enzima de biosíntesis del operón de triptófano. Como antecedente, pues podemos mencionarles que el operón de triptófano pues es un conjunto de genes de biosíntesis de este aminoácido que ha sido pues estudiado tanto en bacterias gram negativas como en bacterias gram positivas. Y pues la biosíntesis de este aminoácido pues tiene muchos pasos y es como muy costoso para la célula energéticamente. Entonces, es regulado también en ciertos puntos específicos. Y en las bacterias de gram negativas como E. coli, se utiliza, bueno, utilizan la síntesis de este operón. Mientras que en bacilos subtiles también se utilizan proteínas, pero son proteínas de unión a RNA, a diferencia de E. coli, que son proteínas de unión a DNA. Y bueno, el organismo en el que encontramos este tipo de regulación duplicada, pues son bacilos, Bacillus anthracis, cereus y turigésis son un ejemplo de ellos. Y en estos organismos no se detectan bioinformáticamente la existencia de alguna proteína que estuviera participando, ¿no? O sea, ni a nivel de RNA, ni a nivel de DNA. Entonces, pues solamente se detecta regulaciones de tipo T-Box, ¿no? Y entonces, pues nos llama la atención también que este tipo de RiboSwitch estuviera no solo en una unidad, sino en dos, ¿no? Entonces, pues la hipótesis tiende a que el hecho de tener dos permite una modulación más estricta del gen en el que no participan proteínas, a diferencia de estos dos mecanismos. Y pues lo que nosotros hicimos fue fusionar a un gen reportero, que en este caso fue el Z, la construcción de los riboswitches, ¿no? Ya sea los riboswitches juntos, las dos unidades juntas, en el gen, de THRC de Bacillus subtilis para que fuera, bueno, para que se integrara toda esta construcción al genoma de Bacillus subtilis. Y esta bacteria la pudiéramos crecer y entonces analizar la expresión de la Z. Entonces, también para eso nosotros utilizamos una cepa que fuera oxótrofa triptófano. ¿Y por qué esa condición? Porque nosotros queríamos ser capaces de modular la cantidad de triptófano que le pudiéramos poner a la célula y poder modular su crecimiento también para observar la expresión de estos genes, porque como ya bien les dije, lo que reconocen estos riboswitches pues son tRNAs que deben estar descargados, ¿no?
y entonces por lo tanto pues debíamos obtener una condición en la que la célula estuviera pues teniendo TRNAs con poquito triptófano, ¿no? Digo, ajá, sí, un poco triptófano, para que se pudiera llevar a cabo la regulación por el riboswitch. Y bueno, pues nosotros utilizamos un medio que tiene pues las condiciones, fuentes de carbono, de nitrógeno, para que estuviera en las condiciones de que nosotros pudiéramos solamente modular la cantidad de triptófano que le poníamos, ¿no? Y de manera óptima sabemos que, bueno, identificamos que con la concentración de 25 microgramos, pues la célula estaba en óptimas condiciones de crecimiento y entonces, pues de ahí procedimos a bajar la concentración a la mitad para observar si había alguna expresión. Ahora, las fusiones se hicieron utilizando la AXETA, como ya les dije, que codifica para una enzima llamada beta-galactosidasa. Esta enzima permite que haya un corte en las dos galactosas de un compuesto que se llama FDG. Y entonces al cortar pues las dos galactosas se queda libre la fluoresceína y entonces esta es una o sea es una molécula que puede ser excitada y puede dar cierta fluorescencia, ¿no? Y entonces eso nos da un indicio de qué tanto se está expresando nuestra enzima, ¿no? Para eso se hicieron pues precultivos de las bacterias con cada una de las construcciones y se inocularon en un medio que tuviera las condiciones ideales para crecer y la cantidad óptima de triptófano. Posteriormente pues se centrifugan las bacterias y se hace un lavado para tratar de quitar pues las trazas de triptófano que pudiera haber. Y posteriormente pues se hacen inóculos en pequeño volumen en los que ya les vamos a añadir el FDG, que va a ser el sustrato, y el sustrato de la enzima, y y el triptófano variando las concentraciones, ¿no? Que en este caso les dije que iba a ser 12.5 y la mitad, y 3, ¿no? Que fueron los que ya en análisis anteriores nos vimos que nos funcionaba. Esto se hizo por triplicado y y se hizo una cinética de crecimiento durante 18 horas a 37 grados centígrados. Y bueno, de manera cualitativa, también hicimos esto nada más como para analizar que nuestras cepas estuvieran bien. Nuestra cepa de control no crece. Cuando tiene, cuando nosotros añadimos el antibiótico que viene en el plásmido que recombinamos, pues no crece, ¿no? Porque la cepa por sí sola pues no tiene nada que la ayude a ser resistente al antibiótico. Cuando no tiene el antibiótico, pues ustedes pueden ver cómo crecen y cómo dependiendo de la cantidad de triptófano que le vamos poniendo, su crecimiento se ve afectado, ¿no? Óptimamente en 25 se ve que crece bien, pero en 3.12 su crecimiento ya disminuye. Y nosotros hicimos lo mismo, pero utilizando como cada concentración de cada construcción, perdón, que tenía los riboswitches, y le pusimos un sustrato análogo al FDG, que es el XGAL, como para ver pues la degradación. Cuando XGAL es degradado por la enzima LAC-Z, pues hay una coloración azul. Y entonces, pues de entrada nosotros podemos ver que la coloración pues sí empieza a aumentar y entonces nos da indicios de que pues pudiera estar funcionando, pero como esto es cualitativo, pues nosotros lo tratamos de hacer ya cuantitativamente con la metodología que les dije antes.
Y entonces, ya nosotros haciendo la cinética de crecimiento, eh, con la construcción que solo tiene un riboswitch y la construcción que tiene dos riboswitches, ¿no? Entonces, aquí en rojo está la construcción que tiene ambos riboswitches. En verde es la que está al inicio del 5' y en morado es la construcción que está después, ¿no? O sea, el riboswitch que está después del primero. Entonces, les puedo mencionar que usamos nada más pues los dos concentraciones que les dije, la de 12.5 y la de 3.5. Y pues aquí pueden ver cómo a 3.5 pues la fluorescencia ya es más elevada en los tres casos, pero es aún más en las construcciones que están pues individuales, ¿no? O sea, es más elevada, pero a la vez pues entre ellas pues se parecen, ¿no? Cuando comparamos con una concentración que es más grande que 3.5, pueden ver que el riboswitch, bueno, la construcción que ya tienen los dos riboswitches, pues casi no manifiesta fluorescencia, ¿no? Mientras que cuando solamente hay una construcción, sí existe cierto nivel de fluorescencia. Entonces, con estos resultados nosotros podemos hipotetizar, bueno, nos hacen falta hacer más análisis porque necesitamos hacer mutaciones, y poner a la mejor en estos mismos análisis un riboswitch que no dependa de triptófano, ¿no? Y para que sean como nuestros controles. Pero pues esto nos sugiere un poco que los riboswitches sí funcionan, que sí se ve que responden al triptófano y que lo hacen a niveles, cuando el nivel del triptófano es más bajo, es cuando más fluorescencia hay en la expresión bueno, cuando hay más expresión de la enzima, ¿no? Y por lo tanto hay más fluorescencia. Y que cuando están los dos, sí se llevaría a cabo una regulación más estricta porque solo cuando hay una concentración muy baja es cuando empieza a aprender, mientras que a una concentración que no le es tan determinante, pues el riboswitch no hace, no hay fluorescencia, ¿no? O sea, no se está expresando la proteína. Y entonces, dado que en la naturaleza están acompañados los dos, pues nosotros estamos, encaminados a seguir caracterizando, pues que si la actividad de ambos es la que está favoreciendo que no se exprese el gen, ¿no? Y pues, hasta ahí es hasta donde va mi proyecto. Todavía, nos falta, pues en este caso de la caracterización, hacer, mutaciones, meter más controles y hacer otros análisis bioquímicos. Y en cuanto a los análisis, bioinformáticos y eso, pues, analizar caso específico, ¿no? Es decir, cada gen, ver qué riboswitches fueron los que salieron, si existen relaciones entre ellos, o entre los ligandos que están reconociendo los riboswitches, entre los genes que están regulando, y entre las bacterias en las que se presentan, etcétera, ¿no? Y pues es hasta donde va mi proyecto. Hola Nati, gracias por la presentación, por la información que nos compartes. Nos parece interesante. Se ve que has tenido un gran trabajo, un gran trayecto en este tema de los ruidos switch.
y queremos realizar una sección de preguntas. Ujú. Eh, Veamos si alguno se ha animado a escribir. Por el momento todavía no se animan a escribir. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el interés científico que se tiene por los riboswitch y su relevancia, pues, en la investigación actual? Ah, pues el interés es porque son reguladores, bacterianos, ¿no? Ujú, Entonces, generalmente estos reguladores están regulando genes que tienen que ver con metabolismo, sí, con puntos muy críticos para las bacterias. ujú, Entonces, desde este punto de vista, pues podrían ser un blanco fácil como terapéutica, ¿no? O sea, podríamos, no sé, diseñar fármacos o cosas que se dirigieran específicamente contra cierto tipo de riboswitches para limitar su crecimiento, ¿no? O para atacarlos en cierto aspecto, ¿no? Entonces, eso podría ser como desde el punto de vista médico. También desde el punto de vista, no sé, industrial, o sea, si un RiboSwitch favorece mucho la expresión de una enzima que es muy buena para crear algún compuesto, pues entonces podría ser también un blanco para tratar de optimizar a la mejor algún proceso metabólico que permita la producción de un compuesto en mayor nivel, ¿no? Con mayores, o con mejores condiciones, o con menos material, o cosas así, ¿no? Entonces, esa es como la importancia a nivel, que puedas aplicar, ¿no? Y pues a nivel de ciencia básica, pues es conocer un poco más de cómo se regula eh, los genes por medio de RNAs, ¿no? En bacterias, ¿no? Que ya, pues ahorita ya, el mundo de RNA, pues estaba más presente, ¿no? O sea, de que el RNA tiene muchas capacidades y muchas funciones en la célula. ok. Y derivado de lo que nos respondes, ¿cuál sería la distinción principal entre los riboswitch y otros reguladores químicos que se conocen? Ah, pues justamente el nivel de, bueno, justamente que estos ribosuches pues son RNAs, ¿no? Entonces, a diferencia de las proteínas, ¿no? Un Ujú, regulador proteico, pues requieres primero también que la célula, este, pues lo sintetice, lo procese, ujú, esté en óptimo plegamiento, función en ciertas condiciones, ¿no? Mientras que el RNA es un poco más rápido de funcionar, ¿no? O sea, y en este caso, cuando son, no sé, o sea, cuando actúan a nivel de transcripción o a nivel de traducción, es mucho más rápido la regulación que pueden llegar a hacer, ¿no? Entonces, pues también yo creo que es por eso que se encuentran en ciertos genes que son muy vitales, ¿no? O que son importantes metabólicamente, porque es como que actúan específicamente, ¿no? Aparte de que un riboswitch pues también es eh, muy específico de su ligando que une, ¿no? O sea, y eso le da un plus, ¿no? De que actúa en el momento que debe actuar. Ujú. ok, gracias, Nati. Y Sí. bueno, tengo otras dudas. Ujú. Una de ellas es los riboswitch que mencionaste en tus antecedentes, ¿esos se encontraron en este análisis que tú realizaste o, o que estás Sí, llevando a cabo? Ah, ok. sí, justamente cuando se hacen análisis a nivel bueno, de bioinformática, pues lo que tratas de hacer es que, o la manera de cómo compruebas que tu metodología es adecuada, es de que obtengas de cierta forma,
resultados que ya han sido validados experimentalmente. Entonces, de los que ya han sido caracterizados experimentalmente, nosotros también los obtenemos en nuestros datos. Entonces, de esa forma estamos comprobando que lo que estamos haciendo computacionalmente va por el buen camino. Ay, qué bueno, felicidades, Nati. Y Sí, ya gracias. por última pregunta, ¿estos riboswitch solamente se encuentran en bacterias o arqueas o también en otros organismos un poco más complejos? Pues generalmente, o sea, sí, la mayoría está en bacterias. Pero sí hay hongos, ha habido hongos y plantas en donde sí se han encontrado, pero Ok. solamente del tipo de tiamín-pirofosfato. Y justamente tiamín-pirofosfato, el riboswitch de tiamín-pirofosfato es el que se ha distribuido, bueno, que se encuentra distribuido en casi todas las bacterias. Entonces, pues Mm, también por eso, tal vez sí está presente en eucariontes también, pero los otros no, hasta el momento no se han descrito en alguna otra bacteria. ok, Digo, en algún otro eucarionte. bueno. Y ya nada más como última pregunta. Sí. eh, Cuando hablas de una regulación más estricta, Ujú. a qué haces referencia? Mm, hago referencia al hecho de que, por ejemplo, el hecho de que estén dos riboswitches juntos requiere más, digamos, más cosas. El hecho de que el RNA tenga que estar plegado adecuadamente en las dos unidades requiere que la concentración del ligando este, pueda ser mayor, ¿no? Para que ambos riboswitches puedan captar el ligando, ¿no? O sea, no es lo mismo que si hubiera solo una unidad de porque pues a la mejor cierta concentración ya va a permitir que todos los riboswitches estén unidos a ese ligando, ¿no? En cambio, cuando hay dos, requieres que esa concentración todavía sea mayor, ¿no? Y entonces pues si quieres que la célula tenga condiciones más específicas Mm, para que se pueda llevar a cabo esa regulación. A eso me refiero con que sea más estricto, con que requieres más ligando, requieres más tiempo para que se forme la estructura del RNA adecuada, requieres más tiempo para que también se unan y pues eso solo se da también en ciertas condiciones celulares, ¿no? ok. Muchas gracias, Nati. De nuevo, con esto Sí, concluimos nuestro webinar. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a la candidata a doctorado, Natalie, por compartir con nosotros tu conocimiento y experiencia en este campo. Y sí, esperamos que este webinar haya sido de una experiencia enriquecedora para nuestros oyentes. Les recordamos estar atentos a futuros eventos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.